Estamos de vuelta aquí en Mesa Central, faltan 21 minutos para las 8 de la mañana. Ya está con nosotros, porque lo habíamos anunciado, el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate. Bernardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Connie, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos harto de qué hablar, pero partamos por... Viene, sí, te digo que vienes hoy día en varios diarios. En el diario, sí, vienen tus declaraciones, en el Diario Financiero, en el Mercurio. Sí, exactamente, porque hoy día tienen una reunión en la CPC, todos los gremios que la reúnen, son 6 gremios, ¿cierto? Son 6 ramas de la, sí. Exactamente, tienen una reunión y donde se espera, según lo que se adelanta en los diarios, en la prensa escrita, que tú plantees, entre otras cosas, como la reestructuración o tu planteamiento acerca de cómo debe ser la nueva CPC. Hay que recordar que la CPC está en proceso de renovación de las autoridades, ¿cierto? Alfonso Suet termina su periodo y el próximo 12 de marzo hay elecciones y están empezando a salir los candidatos ahí, incluso también Bernardo Larraín suena como candidato, pero ya te lo voy a preguntar eso. Pero quiero saber primero cuál es tu mirada de cómo debe ser, de qué es lo que debe cambiar en la Confederación de la Producción y el Comercio, en el empresariado y la industria. Mira, primero creo que en toda elección lo que todos debiéramos exigir primero, antes que nombres, es el proyecto que se propone para los próximos 2 años, sobre todo en tiempos en tiempos como los actuales. Yo creo que no es un decir esta frase de que en los próximos 2 años se juega el país de los próximos 30. Por lo tanto, solamente ver nombres sin proyectos me parece un error. Y yo creo que eso se va a plantear hoy día, digamos, lo cual en el fondo generemos las condiciones para que se presenten proyectos. ¿Y qué características debe tener ese proyecto y ese liderazgo para enfrentar lo que tú dices, estos 2 años que son clave y por lo tanto donde el rol del empresariado, la voz del empresariado también va a ser clave? Mira, uno siempre escucha en el mundo empresarial en particular, en el fondo, que uno quisiera que los gremios tuvieran, o la CPC en particular, musculatura, que hubiera mucha unidad. Esos son 2 conceptos que se repiten mucho. Lo que pasa es que hacen sinónimo a musculatura a una institución centralizada y sinónimo de unidad a una vocería tipo solista. Única. Yo creo que exactamente lo contrario. Yo creo que la musculatura y la fortaleza se hace más bien con instituciones tipo plataforma abierta de red, donde hay muchas, y segundo, donde hay muchas voces empresariales. O sea, yo prefiero el coro que el solista, digamos. Ya, pero eso es un debate interesante que creo que es importante, porque en el fondo todos estamos de acuerdo en que la CPC sea fuerte, todos estamos de acuerdo que el empresario muestre unidad, pero esa unidad no es sinónimo de vocería única y esa fortaleza no es sinónimo de institución centralizada. ¿Y existe hoy día unidad entre los empresarios? ¿Existe una voz empresarial única? Yo creo que no debiera haberla, digamos. En el fondo hay muchas voces empresariales, están los presidentes de rama, están en el fondo la SECH, está la CONAPYME, y yo creo que yo visualizo a la CPC como un articulador de todas esas voces, articulador de iniciativas en torno a las cuales convoca no solamente a las ramas de la CPC, sino que a otras cosas que hace hoy día, digamos. Y yo estoy diciendo en el fondo que esto es una evolución que se debe profundizar, que de hecho la discutimos mucho durante este año en CPC. ¿Y no es lo que ha hecho Alfonso Suet como presidente de la CPC? Yo creo que sí. Alfonso Suet, de hecho, por ejemplo, hizo el foro laboral, donde no solamente están las ramas de la CPC, sino que también está la CONAPYME, la SECH, está ¿cómo se llama? Las dos de las 3 principales, 3 de las 4 principales centrales de trabajadores. A eso me refiero, iniciativas que pueden surgir de una rama. Cuando una rama tiene una iniciativa interesante, como el Conversemos de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿qué sentido tiene que la CPC la duplique? La CPC tiene que agarrar esa iniciativa y articular a las otras ramas para que hagan una cosa similar a la que hizo la Cámara Chilena de la Construcción. Si un gremio como SOFOFA arma un comité tributario, ¿tiene sentido que la CPC lo duplique? Yo creo que la CPC tiene que ser un acumulador, pero no es lo que ocurre hoy día. De contenidos. No es lo que ocurre hoy día. Falta una definición. Yo creo que en parte ocurre y en parte no ocurre. De repente hay duplicaciones y de repente en el fondo se descansan las capacidades que tienen los gremios. Yo creo que la CPC se hace fuerte si hubiera una mejor coordinación, si tuviera un rol articulador y si finalmente descansaran las capacidades de generar, por ejemplo, estudios e iniciativas de la rama, así como también aquellas cosas que las 6 ramas, que son, por así decirlo, los que integran el Comité Ejecutivo de la CPC, decidan que la CPC realice, porque es un tema 100% transversal. Bueno, ese tipo de cosas sí lo hace la CPC, pero básicamente tiene que ser más coordinador y articulador que una institución centralizada que tiene una vocería única. No estoy diciendo que eso ocurra, lo que estoy diciendo es que se defina eso explícitamente, porque es sano tener un proyecto, porque el nuevo presidente ojalá que tenga, ¿no es cierto?, más o menos, que uno presente su idea y su proyecto, y segundo, que ojalá que se suba un buque que todos sepamos cuál es su carrocería, cuál es su motor y cuál es su combustible, ¿no? Estamos conversando con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate.
finalmente, Bernardo, ¿qué clase de liderazgo es el que se necesita, según tú, para este momento del país? Yo creo que una combinación de, por así decirlo, quilla conceptual. Yo creo que vienen debates bien profundos, conceptuales, ideológicos, donde el empresariado no puede estar ausente, y eso requiere una cierta quilla conceptual. ¿A qué me refiero? A capacidad de argumentar, de debatir en el fondo con posturas discordantes, que van a ser en el fondo diametralmente discordantes, y básicamente, pero al mismo tiempo, que es segunda característica, con empatía. Yo he visto personas que debaten con mucha claridad, que expresan sus conceptos con mucha nitidez, y al mismo tiempo la otra parte en el debate la respeta, porque muestra respeto por las ideas del otro y muestra empatía por las ideas del otro. Y esa combinación de quilla conceptual con empatía me parece fundamental. ¿Y cómo está el ánimo hoy de los empresarios y de las empresas? Estoy pensando que en un primer momento de la crisis, del estallido social, hubo una especie de... estaban súper descolocados, estábamos todos muy descolocados, pero hoy día, ¿qué pasa actualmente? ¿Cuál es la mirada de los empresarios? Imagino que no hay una única, ¿cierto? Hay diferentes tipos de empresarios de lo que está pasando en el país, de la crisis y de lo que viene. Aquí hay dos horizontes. Hay un posible costo de corto plazo en distintas dimensiones, no solamente en la economía, sino que también en la calidad de nuestra sociedad, en la confianza. Si uno observa en el fondo la polarización, las pancartas, la funa, en ciertos debates, incluso en el Parlamento de Chile, en el fondo cuando uno ve, ¿no es cierto?, que en el Parlamento de Chile, ¿no es cierto?, ingresan, hacen a entrar como héroes a los primera línea, en fin, obviamente que eso genera una preocupación de todos los actores de la sociedad, y debiera ser también de la sociedad toda, porque finalmente eso, si ese es el ambiente en el cual se va a producir la discusión constitucional, obviamente que el costo de corto plazo puede ser muy superior al beneficio de largo plazo de tener una constitución que nos represente a todos, que sea una casa común, que goce de legitimidad, porque no se va a poder lograr llegar a ese destino. Entonces las expectativas que tiene la ciudadanía cifradas en este proceso se van a defraudar rápidamente. Esto no va a ser una cosa en el fondo que va a ser la élite en contra de la ciudadanía, va a ser la misma ciudadanía la que se va a defraudar sus expectativas si es que empieza a observar que el debate que hoy día observamos en la Cámara de Diputados en particular, va a ser el mismo tipo de debate que se va a observar en la Convención Constituyente si es que gana el acepto, y eso va a defraudar las expectativas. Entonces hay un horizonte de corto plazo donde puede haber muchos costos por la incertidumbre y por la polarización del debate, que puede superar con creces los eventuales potenciales beneficios de largo plazo. Esa es la sensación. Yo por otro lado tengo optimismo, porque apuesto a esos beneficios de largo plazo, apuesto a que realmente logremos generar en el fondo. Aquí hay tres, si uno hiciera una analogía con un barco. La Constitución, por así decirlo, es la carrocería del barco, un espacio donde supuestamente caben todos. El motor del barco es el Estado, por eso es tan importante como la Constitución es modernizar nuestro Estado, y el combustible es el crecimiento. Esas tres cosas deben estar: una carrocería donde quepamos todos, un motor, digamos, que básicamente haga mover esa carrocería, y un combustible que la alimente en el fondo para que realmente se pueda todos queremos avanzar hacia un destino, queremos estar en una carrocería muy bonita que está estancada y parada. Obviamente el debate constitucional también va a estar presente, y ya está presente en las elecciones de la CPC. De hecho, el único candidato, oficialmente hay un candidato que es Juan Sutil, ¿cierto? Ya dijo que él estaba por el rechazo. Ahí están sus razones, digamos, hoy día vienen en los diarios. Él dice que tiene que haber un cierto equilibrio y que no puede haber tiene que haber un equilibrio para poder sentarse a la mesa a conversar. No puede haber un 80% de apruebo, y que esa sería su razón para estar por el rechazo. La CPC debiera tener una postura, el empresario debiera tener una postura única acerca de yo creo que los gremios empresariales no deben tener una postura. ¿Ya? Y probablemente en el fondo la postura de los empresarios, empresas, ejecutivos que están dentro de los gremios empresariales, que por ejemplo en Sofofa son 4.000, probablemente haya mucha diversidad de posturas. Por lo tanto, los gremios empresariales no deben tener postura. Y es un error que un candidato a la presidencia de la CPC diga que está él lo dijo a título personal, y después dijo clarísimamente en el fondo que él no era partidario de que la CPC tuviera postura. Él está como Juan Sutil, persona, no es presidente de la CPC, y está expresando con franqueza su posición. Yo valorizo la franqueza, por lo tanto, y dijo al mismo tiempo que la CPC no debe tener posición. Y Bernardo Larraín Mate. Nuestra postura en el fondo ha sido exactamente esa. Yo lo dije hace algunos días, sí, en una entrevista de ese mismo diario. Dije, mire, aquí la Sofofa no va a tener postura. Sí va a decir básicamente algunas cosas. Primero, en el fondo, cuáles son las condiciones necesarias para que realmente este proceso se haga en forma
libre con orden público. Es el primer requisito que uno pide. Segundo, creo que es importante que se anticipen los contenidos. Si queremos en el fondo que los costos de corto plazo se mitiguen, bajen, que la incertidumbre en la economía, que evidentemente va a estar, se mitiguen y bajen, entremos los contenidos. Testemos dónde hay convergencia, dónde hay divergencia. Finalmente, así que esos son elementos que van a reflejar la postura de Sofofa. Uno, es importante, no son menores las condiciones que va a tener ese proceso para en el fondo que realmente pueda sesionar en libertad. Y hoy día tú crees, como lo que se ha visto en lo que pasó y en lo que está pasando en la PSU, por ejemplo, ¿tú crees que están dadas las condiciones en términos de orden y de seguridad para poder tener un plebiscito y para que se desarrolle como se debiera desarrollar ese plebiscito? Ahora, primero hay que decir en el fondo que ambas opciones del plebiscito son completamente vigentes. Yo he visto que los que explican su postura de rechazo es un rechazo por una reforma que puede ser en el Congreso actual, o podría ser también que otros llamaran, mire, yo rechazo. O sea, que no es que estén, o sea, en el fondo están por no una nueva constitución, sino que defendiendo una reforma a la actual constitución. Lógico, en el fondo, claro, dicen, mire, yo no creo en la hoja en blanco, y por lo tanto creo que hay que partir de la historia constitucional de Chile, y segundo, creo que el proceso para reformarla son nuestra institucionalidad actual, porque estoy viendo en el fondo que la constituyente puede en el fondo sesionar en un ambiente como el que hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, en muchos debates. Entonces me parece una postura legítima, así como igualmente legítima es el acepto. Ya, y Bernardo Larraín Mate, persona, ¿está por el apruebo o por el rechazo? Mira, yo lo dije inicialmente que estaba por el apruebo, y en el fondo la verdad que me parece a mí que en mi condición prevalece mi condición de dirigente gremial por sobre mi condición de persona, y por lo tanto creo que tengo que decir esas tres cosas. Primero, las dos opciones son legítimas, completamente legítimas. Tenemos que dejar atrás este debate en el fondo que de idealizar una opción y estigmatizar la otra. Una es el infierno, la otra es el paraíso. Eso es profundamente antidemocrático. Y actores políticos que así lo esgrimen, así como algunos dicen, ¿no es cierto?, el rechazo es necesario porque solo el rechazo nos conduce a la paz, y otros que dicen exactamente lo contrario, me parecen igualmente erróneos. Y por lo tanto, como la política del terror, dices tú, lógico, de ambos lados. Lado y lado, porque son dos opciones legítimas. Yo creo que es importante en el fondo que ojalá pongamos una expectativa positiva y que nos aboquemos todos quienes tenemos liderazgo a generar las condiciones para que esa expectativa positiva se dé. Ya. Y no estemos incendiando la pradera en el fondo cada vez que expresamos una opinión. Ya, y en ese sentido, porque tú dijiste en un principio que estabas por el apruebo, ¿sigues estando por el apruebo en términos personales? Luego hoy día prevalece mi condición de dirigente gremial. Eso lo dije en el fondo en el momento en que se llegó al acuerdo constitucional y por la paz. Yo sigo teniendo esperanza en el fondo que es perfectamente posible en el fondo que a través de un apruebo y luego de un proceso constituyente que se dé en paz y en libertad podemos generar en el fondo una constitución que goce de mayor legitimidad. ¿Por qué es tan relevante esto? Una constitución, por buena que sea, uno puede opinar en el fondo que la actual es buena, o que otras constituciones en el mundo en el fondo son la constitución perfecta. Si estas no gozan de legitimidad, no tienen eficacia. Entonces es una cosa completamente teórica. ¿Y la que tenemos nosotros goza de legitimidad o no? No tiene suficiente legitimidad para que sea representativa de todos los actores de la sociedad chilena. Entonces yo creo que es importante entrar en un proceso que pueden ser esos dos caminos. El proceso en el Congreso actual, o bien llamando, como dijo Enrique Barros el fin de semana, los del rechazo podrían decir, yo postulo que el próximo Congreso sea, ¿no es cierto?, el Congreso Constituyente. O sea, que den alguna alternativa, lógico, digamos. O el Congreso actual o el próximo Constituyente. Lo que yo no comparto es el rechazo porque simplemente la Constitución actual no requiere ninguna modificación. Me parece que es el inmovilismo el que nos va a llevar a profundizar esta crisis, no los cambios. Ya, pero hay no solamente, digamos, empresarios, pero hay sectores empresariales que están súper preocupados de que como por ejemplo el caso de Juan Sutil, cuando dice, claro, si se aprueba y además con una mayoría como la que al menos anunciaban las primeras encuestas, ¿cierto? Que era como una mayoría aplastante a favor del apruebo, y que se entre dentro de un proceso de incertidumbre de 2 años en que vamos a estar estableciendo y definiendo el país completo, digamos, o las reglas del juego, y hay una preocupación del sector empresarial de que eso afecte el crecimiento, afecte las inversiones, etcétera. ¿Qué le dices tú a esos empresarios de tu sector que están preocupados, que creen que estamos al borde, digamos, del colapso? Porque eso uno lo escucha. Hay un sector muy duro del empresariado, de estos que critican y que ha sido durísimo con el presidente Piñera. Más por debajo que oficialmente, pero uno lo escucha. Hoy día es el momento de,
fortalecer las instituciones. Esto tiene que tener salida institucional y eso incluye la institución del presidente de la República. Por lo tanto, creo que todo lo que sean reproches ansiosos de que debió haber hecho tal cosa, tal otra cosa, los quiero ver en sus zapatos, ¿no es cierto?, conduciendo una crisis de esta magnitud. ¿Tú crees que lo ha hecho bien el presidente Sebastián Piñera, que ha hecho lo que tenía que hacer? Persona que está, en el fondo, lo veo ocupado, lo veo 24/7, lo veo en el fondo, obviamente, a la altura del desafío que tiene. Otra cosa es decir, en el fondo, y creo que cualquier persona en sus zapatos va a cometer muchos errores porque la situación es muy compleja. ¿Y cuáles han sido esos errores del presidente? Mira, no quiero anunciarlo, porque insisto, porque creo que lo que tiene que prevalecer hoy día, ¿no es cierto?, es un apoyo a la salida institucional, y dentro de eso, en el fondo, está la institución del presidente de la República. Ahora, volviendo a los empresarios, yo creo que también deben conjugar más la palabra ocuparse que preocuparse. Yo creo que cuando en el fondo gastamos el tiempo que tenemos en los medios de comunicación, en el fondo manifestando escenarios catastróficos, me parece que sería mejor en el fondo destinarlo a decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que este proceso se haga bien? O sea, por ejemplo, yo creo que hay cosas tan quizás que parecen un poquito domésticas. ¿Cómo va a sesionar esa convención constituyente? Va a ser una casa, el fondo, yo creo que por un lado tenemos que equilibrar la transparencia con el hecho de que las personas que van a integrar esa asamblea constituyente van a tener en el fondo, debieran tener en el fondo capacidad de discernir, y por lo tanto van a estar siempre expuestas a una casa de vidrio, por así decirlo. Cada cosa que dicen en el fondo va a ser funada a la salida, ¿no es cierto?, en la calle. Por lo tanto, empecemos a pensar cuáles son esas condiciones, qué experiencias exitosas han habido de procesos constituyentes en otras partes del mundo. Y segundo, que es más importante que lo anterior, si decimos que hay mucha incertidumbre, bueno, generemos las condiciones nosotros mismos, como mundo empresarial, pongamos los temas en el debate. La iniciativa exclusiva de gasto del Ejecutivo. ¿Hay convergencia o hay divergencia? ¿Por qué no anticipamos ese debate? La autonomía de ciertas agencias. ¿Cuál es tu postura? ¿Que se debe mantener yo creo que es importante que la Constitución consagre un principio de responsabilidad fiscal y consagre un principio que el gasto público lo maneja el Ejecutivo. Ya, o sea, que las iniciativas legislativas que signifiquen gasto público sean del Ejecutivo. Y al mismo tiempo, quizás, se mantenga como está actualmente. Dar espacios de mayor participación, ¿no es cierto?, en la formulación de ley a la ciudadanía. Yo siempre he planteado, en el fondo, que antes de que ingrese un proyecto de ley exista un proceso regulado y normado donde se abran ventanas de participación, no solamente de la ciudadanía, sino que también de las empresas, que son agentes regulados. Mucho se reprocha que las empresas participen en el proceso, en el fondo, recomendando cosas. Bueno, ¿por qué no lo hacemos transparente antes de que ingrese el proyecto de ley? Yo creo que, en el fondo, en fin, hay temas como, por ejemplo, el catálogo de derechos. El punto no es tanto el catálogo de derechos de la Constitución, sino que cómo se accionan estos derechos, quién los garantiza. ¿Va a ser un tribunal que va a decidir en el fondo si es que está consagrado, si es que está respetado el derecho, ¿no es cierto?, a la salud y a la educación, o van a ser las leyes las que determinan cómo se garantizan esos derechos? En los países que son los tribunales, que se judicializa todo, finalmente termina siendo perjudicado no solamente la economía, sino que la sociedad, porque se polariza la sociedad, se judicializa la sociedad. Entonces creo que tenemos que anticipar los debates más que manifestar preocupación o escenarios catastrofistas. Ya, y hablando de escenarios catastrofistas, el desempleo que se dio a conocer la semana pasada en el Gran Santiago, que se disparó, digamos, a su nivel más alto en 3 años, y en el caso de la construcción y el comercio llegó a 2 dígitos, y que muchos dicen, bueno, esto es lo que provocó la crisis. Esto es lo que va a venir para el 2020. ¿Cómo se ve la situación desde el empresariado? ¿Están preocupados? ¿Están ocupados? ¿Es catastrofista lo que viene en términos económicos? Yo escuchaba el testimonio de personas que estaban pidiendo el seguro de desempleo, que habían sido desvinculadas por necesidad de la empresa, y nunca he visto más sentido común y realismo que en esas expresiones. Decía, mire, mi jefe me dice, decía ella, que le quemaron el local y que no tiene ninguna seguridad de que si lo reconstruye no se lo vuelvan a quemar. Entonces la señora manifestaba una cierta comprensión de lo que estaba pasando. Y yo creo que eso está pasando hoy día. Entonces, básicamente hay una incubación de una crisis de empleo que está vinculado no solamente con básicamente el daño que se hizo, ¿no es cierto?, en tanto comercio, sobre todo en el comercio. Y segundo, hay también un segundo elemento, que es la incertidumbre que puede alimentar esta crisis de empleo. Y por lo tanto, son 2 temas que tenemos que enfrentar. Y básicamente no se ve el Parlamento ocupado en una agenda pro empleo. El Ejecutivo ingresó un proyecto de ley, está esa lacuna, está, ¿no es cierto?, el proyecto de ley, ¿no es cierto?, de teletrabajo. Todas cosas en el fondo que permiten, la flexibilidad permite en el fondo que los shocks se absorban con flexibilidad y no con desvinculaciones. Y por lo tanto creo que haría bien la política en el fondo de poner en primerísimo lugar una agenda de empleo. La modernización del CENSE, por ejemplo, es una buena oportunidad en el fondo para poner de frente el tema de la reconversión laboral. Un CENSE en el fondo que realmente no se limite a hacer capacitaciones cortitas, sino que se limite a una formación
permanente en la vida laboral me parece muy relevante. Entonces aquí no solamente tiene que haber un debate de la carrocería, que es la Constitución, tenemos que modernizar nuestro Estado y también tenemos que modernizar regulaciones para que realmente, por ejemplo, esta crisis de empleo no termine siendo una crisis tan grande como la que tenemos hoy día, digamos, de otra dimensión. Se nos acaba el tiempo. Bernardo Larraín Mate, ¿va a ser candidato a la presidencia de la CPC? No, yo lo he dicho clarísimamente, yo estoy 100% en Sofofa y insisto, sería incoherente al decir, yo digo, un coro de voces, más voces son mejor que menos voces, por lo tanto, ojalá que tengamos un buen presidente de la CPC que se sume a ese coro. Ya, ¿y Alfonso Suet ha sido un buen presidente? Ha sido un buen presidente, sí. Ya, no ha pecado de buenismo en su reacción a la crisis, como dicen algunos empresarios. Insisto, esto de decir que nos tenemos que meter digamos la mano al bolsillo hasta que duela y ser autoflagelante. Cuando uno habla de coro de voces, por supuesto que tiene que aceptar matices. Yo creo que los matices agregan credibilidad al discurso público del empresariado. Pretender en el fondo que todo va a ser exactamente igual, claramente eso va a implicar menor credibilidad y menor confianza. Por lo tanto, yo creo que lo ha hecho bien. Hemos estado en todas, digamos, creo que por primera vez, digamos, en mucho tiempo hay liderazgos gremiales que van a todos los programas, a todos los debates, que enfrentan todas las discusiones. Por supuesto que en esa activación, por supuesto que se pesan diferencias. Incluso también uno comete errores. Yo cometí errores, Alfonso cometió errores. Pero ¿cuál ha sido tu error? No, en el fondo, me imagino que han habido errores en el pasado que he cometido, digamos, ¿no? En el fondo, por supuesto que tengo autocrítica, etcétera. Por ejemplo, expresar en el fondo con tanta fuerza, yo creo que el gremio empresarial no debería tener una posición respecto a acepto o rechazo. Al inicio dije que yo estaba por el sí. Yo lo que digo, en el fondo, yo estoy por la esperanza de que el proceso puede terminar bien y generemos las condiciones y anticipemos los debates de contenido para que ojalá en el fondo ese proceso se realice en orden público y en libertad y en paz social. Bernardo Larraín Mate, presidente de la Sofofa, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Mesa Central. Muchas gracias a ti, Connie, por invitarme. Muy buenos días. Nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta en el Rat Pack y tenemos entrevista exclusiva con el suspendido fiscal Emiliano Arias, cuya remoción ayer fue rechazada por la Corte Suprema. Ya volvemos.